Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Contravía PM, les habla María Dolores Arias y como que no quiere la cosa, se nos está yendo el año, como que no quiere la cosa ya, pues está todo ya están todos los ingredientes para el fiambre, ya se está hablando de fiambre, después pasamos a Navidad y se fue el año. Así que espero que usted vaya muy bien con su propósito y si su propósito fue bajarle al estrés, unas 2-3 rayitas al estrés por este año, pues permítame que lo ayude, así que respire profundo. Tráfico complicado en la ciudad, por favor respire profundo, eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra actitud ante el tráfico y pues también ser más civilizados, porque a veces pareciera que hay conductores que han nacido para estorbar y se quedan en las intersecciones, atraviesan en doble fila, en fin, así que respiremos profundo para poder llegar y pues mejorar nuestra calidad de vida con el estrés. Hoy tengo varias notas que quiero comentar con ustedes y para eso vamos a estar haremos un enlace con nuestro compañero Alejandro Valdizón, con quien estaremos hablando acerca del amparo provisional que concedió la Corte de Constitucionalidad en una decisión pues de 4 votos a favor y un voto razonado disidente, en el cual se le otorgó el amparo provisional a 3 personas que habían solicitado, o a 3 personas jurídicas y naturales que habían solicitado este amparo en contra de la creación de la comisión de investigación una comisión para esclarecer las actuaciones de la CICIG por parte del Congreso. Esta era una comisión especial y los interponentes de estos amparos fueron la Asociación Civil Acción Ciudadana, el abogado Alfonso Carrillo Marroquín y el Ministerio Público, que presentaron un amparo en contra de esta decisión del Congreso de la República de Guatemala. Y hoy da a conocer la Corte de Constitucionalidad que otorga este amparo provisional solicitado. Y para eso pues está nuestro compañero Alejandro Valdizón, con quien vamos a estar platicando. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Dolores? Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y bueno, la Corte da a conocer que deja en suspenso temporal la vigencia del Acuerdo 12-2019 del Congreso de la República, en la cual se creaba esta comisión de investigación con relación a la actuación de la CICIG. ¿Cuáles son tus comentarios y la lectura al respecto, Alejandro? Bueno, yo creo que a estas alturas ya todos entendemos que la Corte no hace otra cosa que no sea activismo ideológico, ¿verdad? De la misma manera que las partes que frecuentemente interponen este tipo de amparos, en otras ocasiones ha sido el Procurador de los Derechos Humanos, pues hay un abogado particular pues que también es bastante notorio y conocido por interponer este tipo de acciones desde su perspectiva y su posicionamiento ideológico. Y pues en el otro caso pues también sabemos que es una cuestión de tipo de protagonismo político, ¿verdad? Una persona que incluso fue candidato presidencial, que no obtuvo pues mayor relevancia en las elecciones, pero que obviamente pues está iniciando su campaña de forma muy tempranera y bueno, pues esto le da notoriedad mediática y quizá pensando en la próxima elección, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, porque al final del día
es incongruente, ¿verdad? No tiene sentido que la gente se oponga a una revisión y una fiscalización que al final no es más que eso, ¿verdad? Uh-huh. También hay que entender que no hay manera de que, digamos, el Congreso, esta comisión del Congreso es simplemente eso, una comisión de investigación. No tiene ningún tipo de facultades jurisdiccionales, ningún tipo de facultades sancionatorias, ningún tipo de facultades en términos de digamos, llevar una acción penal. En dado caso, pues si se llegara a conocer la comisión de ciertos hechos, pues el mismo acuerdo lo dice, pues tendría que plantear la denuncia al Ministerio Público y sería el Ministerio Público el que se encargue de ejercer la persecución penal si considera que hay delitos o no. Hay que poner en contexto también el hecho que la CICIG, pues por la misma naturaleza del acuerdo y la forma en que se negociaron las condiciones con el gobierno que lo negoció, se aseguraron de garantizarle total impunidad, ¿verdad? Irónico que una comisión contra la impunidad se garantiza a sí mismo total impunidad para sus miembros, ¿verdad? No pueden ser perseguidos penalmente, ¿verdad? En todo caso, únicamente serían funcionarios públicos guatemaltecos dentro de la administración pública, el Ministerio Público o alguna otra instancia que podrían ser sujetos de persecución penal, no así los miembros de CICIG. Pero te decía que es una ironía y una incongruencia porque ¿cómo va a ser eso que le quiera garantizar impunidad a una comisión que supuestamente estaba para combatir la impunidad, ¿verdad? Y que sí cometió hechos muy, muy cuestionables, ¿verdad? Y uno de los temas que se habla, Alejandro, o al menos lo que dice la resolución es el tema de que habría una interferencia en las funciones del organismo judicial y del Ministerio Público. Sí, no, eso no es cierto. Como te digo, estos son argumentos, pues se dice que, mira, la tarea de los abogados es recurrir al lenguaje para hacer valer ciertas proposiciones o ciertos argumentos o propuestas. Y entonces, obviamente, hay muchos que son muy hábiles en simplemente manipular el lenguaje, ¿no? Pero aparte de eso está la ley, está el derecho y está la naturaleza objetiva de las cosas, de la ley, del derecho, de lo que la Constitución dice, de las facultades y competencias que los organismos del Estado tienen. Si tú lees la Constitución, el artículo 171, inciso M, es muy claro que el Congreso puede crear comisiones de investigación para temas de interés nacional que tienen que ver con la administración pública. Ahí, el argumento de algunos es que la CICIG no estaba dentro de la administración pública. Entonces, sí. Okay. Sí. Entonces, lo que sucede es que, bueno, si ese fuera el caso, ¿cómo se tomaría? Por ejemplo, entonces, ¿por qué la CICIG ejerció funciones que no le competen? Es decir, la Constitución tiene un artículo que dice que la función pública no es delegable. Uh-huh. Entonces, si la función pública no es delegable, ¿por qué aceptamos una CICIG a que llevar a cabo funciones que no le competen, que solo le competen al Ministerio Público o a las instituciones del Estado? Por un lado. Y por otro lado, si la CICIG, y por un lado, estas partes aceptaron que la CICIG cumpliera determinadas funciones que son propias del Estado, entonces porque ahora se dice que con base al mismo argumento no se le puede fiscalizar porque no es parte de la administración pública, ¿me entendés? Uh-huh. En un jaque mate lógico.
No puede ser una cosa para un caso y el argumento exactamente opuesto para el otro, o es uno o es el otro, ¿no? Entonces ahí es donde tú ves las incongruencias lógicas, pero sí, incongruencias lógicas de estos grupos que solo están manipulando el lenguaje para impulsar sus agendas. La comisión del Congreso realmente no tiene ni facultades jurisdiccionales, no puede imponer sanciones, no puede, digamos, tomar ningún tipo de medidas, porque eso por todo el mundo es sabido, ni puede incluso encauzar acciones penales. En todo caso, si encuentran algo, lo que tendrían que hacer es ir a hacer lo que hace cualquier ciudadano, ir al Ministerio Público y presentar una denuncia y que el Ministerio Público lleve a cabo la investigación. Pero sancionar, condenar, imponer penas, ¿verdad? Eso no se puede. Es una comisión simplemente de investigación. Y sí es importante que se escuche y que se aprenda y que se tengan claros los abusos. Es que esta gente que defiende a capa de espada y ciegamente a la CICIG y que la ve como un monstruo infalible, incuestionable, sacrosanto, realmente le está haciendo mucho daño al país, ¿verdad? Son al final promotores de la impunidad, porque nadie puede negar la paliza que le dieron personeros de la CICIG al joven Cimeri, por ejemplo, y si hubo no hay supresión de evidencia, y por qué se dieron esas cuestiones. Sin embargo, nadie puede negar que elementos del Ministerio Público, porque están los audios, fueron públicos, todos los escuchamos, tratan de sobornar literalmente a reos de alta peligrosidad, que ellos mismos dicen, miren, pero a mí este señor no me hizo nada, no me torturó, y le dicen, bueno, pero usted diga que sí lo torturó y vamos a ver qué negociamos con la gente de la CICIG para ver en qué le beneficiamos, porque eso pasó. Todas esas cosas pasaron y tienen que salir a luz y tienen que quedar claro y tienen que quedar registrado. Y eso es al final lo que en cierta forma pretendía esta comisión, ¿verdad? claro, sin embargo, por ejemplo, en unas de en la primera audiencia que hubo al respecto, cuando se hablaba de esta, que tú mencionaste, esta paliza al joven Cimeri, hubo varias declaraciones o al menos mensajes que decían que pues eso pasa en cualquier partido de fútbol y que hay que aguantarse. Imagínate. Es que si pasara en cualquier partido de fútbol que a un joven le dan una golpiza de esa naturaleza, es que casi que de oficio tendría que actuar el Ministerio Público. Y no casi que, tendría que hacerlo. El único tema es que aquí no podía actuar porque, como te decía, estas gentes gozaban de inmunidad, le llaman, pero realmente es impunidad, que fue parte de la negociación que estaba incluida en este acuerdo, ¿verdad? Esta gente se convierten intocables y entonces no se les puede sancionar. Que de todos modos, en ese sentido, no tendrían siquiera de qué preocuparse, ¿verdad? Es decir, si de todos modos no se les puede perseguir ni deducir responsabilidades legales, entonces ¿de qué se preocupan? Y además, para todos está claro que el Congreso no tiene esas facultades, ni el Congreso, mediante esta comisión, pretendía hacer cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Simplemente era escuchar, investigar, qué sé yo, emitir un informe, ¿verdad? Porque cuando son otras cuestiones todo el mundo pide comisiones de esclarecimiento, pide informes, pide esto, lo otro, pero ¿por qué cuando, digamos, son sus estos casos donde lo que hay es esa afinidad ideológica, que no es más que otra cosa, ahí sí están dispuestos a tolerar abusos de poder, a tolerar impunidad, a tolerar violaciones a la ley, violaciones a la Constitución? Es decir, si la CICIG fue tan perfecta y tan sacrosanta y tan infalible como ellos dicen, entonces ¿a qué le temen? Pues que se haga la investigación y que se esclarezca que la CICIG fue perfecta, nunca cometió pero ni un milímetro de abuso de poder y todo el mundo en paz, ¿sí? ¿Me entendés? Por eso te digo, estas son puras cuestiones de tipo ideológico y ya con la Corte pues ya sabemos cuál es su forma de comportarse, ¿verdad? Ahí sí no hay mucho donde perderse. Que esto es un gran problema porque entonces abriría la puerta, bueno, ya se han abierto muchas puertas para que las Cortes, o en este caso la Corte de Constitucionalidad, maneje o dirija la agenda de trabajo del Congreso. Sí, es que mira, aquí en Guatemala ya no vivimos en una república. Ya eso lo comentaba justamente con un amigo
hace unos días y ese fue precisamente mi comentario. Guatemala ya no es más una república, Guatemala es una monarquía y tiene 3 reyes que son los 3 magistrados que dominan la Corte de Constitucionalidad, que hacen con la Constitución lo que se les antoja. Y el argumento es que formalmente, aprovechan de que si alguien no le hace caso a una resolución de la Corte Constitucional, así sea manifiestamente inconstitucional e ilegal, pues la consecuencia de eso es una acción penal por desobediencia. Entonces nadie se va a atrever a desobedecer órdenes manifiestamente ilegales de la Corte de Constitucionalidad, aunque sean incluso de resoluciones delictivas de la propia Corte de Constitucionalidad, porque saben que se exponen a que mañana los meten presos. Entonces ahí básicamente lo que tenés es una dictadura, ¿verdad? Cuando la Corte de Constitucionalidad resuelve a sus abogados de antojo, se atribuye competencias que no le da la Constitución, le dice a los poderes del Estado qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Elimina, por ejemplo, el tema de los procesos de renovación de Corte Suprema y ya sea que prorroga o no, vamos a ver cómo se resuelve el tema, los plazos de uno de los poderes del Estado. Imagínate qué pasaría si un presidente, por ejemplo, decide que se quiere prolongar en su periodo de gobierno, o si el Congreso quisiera también prolongarse en su periodo constitucional, todo el mundo estaría pegando el grito en el cielo, pero aquí la Corte Constitucional ya como que quiso reescribir la Constitución y con el tema de la Corte Suprema, y pues mucha gente no dice nada, porque al final, pues como te decía, están imponiendo su tiranía ideológica y el activismo judicial, y lo mismo pasa con esto. Lo mismo pasó cuando la Corte le dijo al presidente, digamos, le ordenó muchos temas en materia de política exterior que no le competían, estuviéramos o no de acuerdo con las decisiones, eso no importa. Lo mismo pasó cuando la Corte le dijo al Congreso cómo legislar, cómo no legislar. Lo mismo ha pasado cuando la Corte no aceptó que el Congreso eligiera su junta directiva, a pesar de que pues estaba dentro de sus competencias y dentro de la legalidad, aunque nos parecieran impresentables los que quedaron electos, eso no importa. Y así, y es una y otra, pero es una cadena de abusos y atropellos que verá, ojalá algún día a esos 3 magistrados les caiga todo el peso de la ley por tanta violación a la Constitución que han cometido. Pues muchas gracias, Alejandro, por haber tomado la llamada y gracias por ayudarnos a analizar el tema sobre este amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad. 4 de 5 magistrados otorgaron este amparo provisional a la Asociación Civil Acción Ciudadana, al abogado Alfonso Carrillo Marroquín y al Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ya está aquí nuestro invitado también en los estudios, con quien vamos a platicar acerca del tema de la ANAM. ¿Cuál es el poder de los alcaldes y de la asociación de la ANAM? ¿Por qué la ANAM es tan, la asociación de alcaldes es tan apetitoso o es tan jugoso este puesto, la presidencia? ¿Y qué es lo que implica? ¿Qué hay detrás de lo que implica estar en la presidencia de la ANAM? Vamos al corte y regresamos. Buenas noches, muchas gracias a quienes nos están dejando sus mensajes. Gracias a André, muchísimas gracias por tus saludos. También a Raúl, muchas gracias. A Carol Piedrasanta también saludos, Carol, gracias por estarnos escuchando. Y ya está con nosotros nuestro invitado Miguel Castillo, con quien vamos a platicar acerca de la Asociación Nacional de Municipalidades, la que conocemos como ANAM, y por qué es tan importante. Ya están en tema electoral, ya se debe elegir quién va a ser el próximo presidente de esta asociación y sería pues juramentado el próximo 25 de enero, según las informaciones que han salido publicadas. Y primero, pues buenas noches y bienvenido. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias por haberme invitado. Gracias por haber aceptado. Primero, ¿qué es la ANAM y por qué surge la ANAM? La ANAM es, como su sigla lo dice, la Asociación Nacional de Municipalidades, que viene a ser una especie de grupo de interés que, digamos, está para la defensa de los intereses de sus miembros. Las asociaciones de municipalidades son un hecho
común en todos los países del mundo, es decir, los municipios se agrupan, tienen sus propias instancias y sus propias formas de promover aquellos temas que les son de interés. Insisto, es un grupo de interés básicamente, ¿no? Que en algunas cuestiones se convertiría quizás en un grupo de presión. En el caso de América Latina, y desde hace muchos años, desde los años 50, se crearon como cuando estos temas como la descentralización o la municipalización han sido promovidos, digamos, se crearon como dos estructuras, una técnica y una política. La política es la Asociación de Alcaldes, que es un ente, digamos, insisto, en la defensa de los intereses de este gremio, y tiene un correlato técnico que se creó en los años 50 también, que es el Instituto de Fomento Municipal, Infom, que todavía existe a estas alturas, ¿no? Entonces, digamos, en el mundo municipal de América Latina se ha movido en tener estas dos instancias, una política y una técnica. A diferencia de otros países, y para variar, digamos, en el caso guatemalteco, estas instancias casi nunca lograron desarrollarse, es decir, nunca lograron desarrollar la fuerza y la importancia y la capacidad que estas estructuras tienen en otros países. La razón, la sobrepolitización, digamos, es un ente político, pues de eso no cabe duda y no es digamos, nada discutible. O sea, y tampoco está oculto. No. Digamos, porque es para la defensa de los intereses de los municipalidades asociados en este caso, ¿no? Lo cual parece muy bien. Sin embargo, digamos, a diferencia de otros países de Centroamérica que lograron desarrollar estructuras técnicas y políticas muy consistentes, muy fuertes, muy capaces, en Guatemala esto no se logró, pese a que ha habido enormes proyectos de cooperación internacional para promover esto, ¿no? La razón básica es, insisto, la sobrepolitización. ¿Qué quiere decir esto? Durante muchos años, digamos, del 86 para acá, siempre se vio al Infom y a la ANAM como los lugares idóneos para que estuviera, digamos, o tuviera influencia el Delfín. ¿Quién era el Delfín? Aquel que ya se visualizaba que era el candidato del partido de gobierno para el siguiente periodo. Entonces, era algo así como el espacio para tener mayor exposición el futuro presidente, ¿sí?, con los alcaldes. Con los alcaldes, y digamos, exposición sería interesante, muchas veces era para presionarlos, ¿no? Okay. Para tener control de los municipios, porque en un tipo de elección, como hemos visto muchas veces acá, digamos, como la guatemalteca, donde lo local es tan importante, es decir, cualquiera que entiende esto, pues obviamente intentaba tener el control de las estructuras locales, en este caso los municipios, ¿no? Eso impidió que se desarrollaran estas estructuras técnicamente, formalmente, y, digamos, fueron intrascendentes a lo largo de muchas décadas. Inclusive, digamos, quizás uno de los mayores ejemplos de ineficiencia gubernamental es el Infom, algo que se creó en los años 50, que supuestamente era el brazo técnico para las municipalidades, se especializó a través del tiempo en el tema de agua. Y irónicamente hay algunas personas que insisten en que lo que el Infom a lo largo de su vida ha invertido en proyectos de agua, por ejemplo, de introducción de agua, hubiese servido para darle agua a toda Centroamérica. Y Guatemala, que es el lugar donde está, ni siquiera la cobertura es total, mucho menos. Todo lo que se ha invertido en Infom hubiera servido para toda Centroamérica. Sí. Y hemos siempre apoyado la construcción de mercados, grandes elefantes que no sirven luego, proyectos que quedan inoperantes porque no se tomaron en cuenta consideraciones técnicas y políticas. Es decir, el mundo del Infom, que está ligado, insisto, a la NAM, ha sido como uno de los mayores ejemplos de ineficiencia, corrupción, nepotismo, clientelismo, etcétera, ¿no? Ahora, la NAM, insisto, es una estructura técnica que debería, digamos, en alguna medida tener su brazo técnico, debería ser el Infom, ¿verdad? Sin embargo, no ha sido así porque siempre se le vio como que esa era una importante fuente de recursos, ¿verdad?, para que dependiera directamente de la presidencia. De hecho, el presidente lo nombra el presidente de la República, ¿no? Ok, ahora, hablabas que anteriormente servía para quien deseaba postularse para ser presidente y tener el control. Sin embargo, podríamos pensar o ver que en estas elecciones no funcionó de esta manera o dejó de funcionar así, tomando en cuenta que Edwin Escobar fue candidato.
No sé si es porque no lo dejaron participar o porque realmente pues tampoco tenía... No, debo de reconocer que los últimos 4 años, que ha sido estos 2 periodos, porque son periodos de 2 años que desarrolló Edwin Escobar, fueron quizás los que permitieron a la UNAM volver a resurgir de sus cenizas, digamos. Hasta quizás hace 4 años muy pocos guatemaltecos se recordaban o tenían presente que era esta instancia. Edwin Escobar creo que lo convirtió en un ente de mayor capacidad técnica, inclusive rivalizando con las capacidades del Info, es decir, hizo un buen trabajo en ese sentido y logró llevarle a un perfil diferente. Esto le hace, digamos, mucho más atractivo, digamos, para el periodo, por ejemplo, que viene ahora, los próximos 4 años, divididos en 2 periodos de 2 años, y a eso se refiere, digamos, ese es el interés que existe hoy día alrededor de quien controle la ANAM. No se trata aquí de control de directamente recursos. Leí Eso ahí te iba a que preguntar. la ANAM tendrá un presupuesto limitado, digamos, 12 millones son las estaban municipalidades hablando. las que aportan cuotas mensuales para esto, y digamos, no se trata de eso. El Infom la ANAM lo que tiene es que, por ejemplo, el presidente de la ANAM es parte de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Electrificación, nombra representantes en lugares como el registro el RIC, registro de inmuebles, digamos, y una serie de instancias. Hoy se hablaba de 36 instancias en las cuales nombra algún tipo de representante. Por ejemplo, Eso hablaban- es lo que le hace poderoso. Es decir, Hablaban de CONAP, ¿sí? hablaban del INAP, CONAP. e incluso se hablaba del Banco de Guatemala, que es cuestión de revisarlo, Sí, porque no no me me hace recordaba. mucho sentido. Sí, pero digamos, en ese sentido, digamos, la importancia es esa. Que La- tienen acceso espacios... a otros entes en los cuales se toman decisiones más importantes. Digamos, son así como instancias que sí tienen chequera, ¿verdad? Mientras que uno es una instancia netamente política, digamos, es como una gremial privada que pueda existir, igual, digamos, que es más o menos la misma naturaleza de la ANAM. La situación se da en esos accesos que da a estas instancias, digamos, lo cual técnicamente puede ser muy bien aprovechado, digamos, hablando del tema de electrificación o el mismo Infom, digamos, que se convirtieran que en estas instancias, en estas estructuras, se toman en cuenta las necesidades de los municipios. Eso es algo sumamente interesante, digamos, esa capacidad digamos, de hacer lobby, presión o tener influencia en decisiones de otras estructuras. ¿Qué Eso sucede? es bueno. ¿Qué sucede con el tema del presupuesto y el famoso listado geográfico de obras y esto que se ejecuta a través de los COCODES y tienen influencia en esto? ¿Tienen alguna influencia primero en la definición del situado constitucional? ¿Te recuerdas cómo se distribuyen los recursos que van directamente a las municipalidades? Sí, en alguna medida, digamos, no es en sí la ANAM, no diría yo la ANAM, sino son los alcaldes en general que tienen influencia en el sistema de consejos de desarrollo. El nivel donde, digamos, se toman decisiones financieras es en el nivel departamental. Recordemos que en los últimos años más o menos unos 2,000 millones de quetzales digamos, pasan por el sistema de consejos de desarrollo, y en este nivel, en el nivel departamental, es el más importante y es donde se decide el uso de los recursos. Al Consejo Departamental de Desarrollo van los alcaldes con sus propuestas de proyectos, aquello que no pueden financiar con sus propios recursos, que les son asignados, llevan estos otros proyectos al sistema de consejos de desarrollo. Y en general los alcaldes siempre tienen mucho peso y son usualmente los que tienen mayor capacidad de presentar proyectos porque tienen oficinas técnicas y todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que la ANAM, diría, los alcaldes tienen mucha influencia, digamos, en el uso de recursos que luego podrían devolverse a las comunidades en proyectos y cuestiones que necesiten. Pero entonces, al final, la ANAM, que surge como una asociación para darle apoyo técnico y como un brazo político, se queda como un brazo político. Sí, digamos, es esa su función, digamos, es una estructura gremial y que tiene, a diferencia de otros, digamos,
tiene aquí asegurados espacios en entes que toman decisiones y que manejan recursos. Eso hace a la ANAM sumamente importante. Es decir, que designa miembros, usualmente son alcaldes, ¿verdad?, que van y ocupan estos espacios en el Instituto Nacional de Electrificación, me imagino que en el INAP, digamos, en CONAP y todo, es decir, en el RIC. Entonces, son cuestiones sumamente importantes, digamos, en materia de políticas públicas. Interesante es que ahora, digamos, a diferencia de casi los últimos años, digamos, hoy la ANAM, la elección es sumamente importante, se le da una relevancia que no había tenido antes y que, insisto, sí ha tenido en otros países de América Central, especialmente donde las estructuras de los alcaldes son sumamente poderosas, son sumamente organizadas y tienen gran influencia en la vida política de sus respectivos países. En Guatemala empieza a levantar cabeza en ese sentido, un ente que antes no tenía mayor relevancia, porque al final los presidentes de la República, que quiera que no, tienen influencia y terminaban buscando la manera de neutralizar a los alcaldes. Si no podían proponer un delfín o algo, lo que hacían era tratar de que con la gente que tuvieran poder minimizar o quitar la influencia a la ANAM. Insisto, es una estructura que finalmente en los últimos años se ha desarrollado, digamos, tiene una mayor capacidad de gestión y que ojalá y continúe, porque eso es importante, porque permite teóricamente que necesidades locales sean atendidas, ¿no? Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos entonces ahora del tema de elecciones. Hay 3 candidatos y la pregunta al respecto, bueno, son 3 candidatos, pareciera que son 2 afines al actual presidente de la ANAM, el señor Edwin Escobar. Después, el tema de, ¿existe esa unidad en cuanto, por ejemplo, estilo sindical, en el cual Joviel Acevedo, por poner un nombre, dice vamos a marchar o vamos a apoyar una causa y se aprueba, o es más porosa esa asociación? Vamos al corte y regresamos. Muchas gracias por sus mensajes, gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión, muchísimas gracias a quienes ya la comparten. Quiero agradecerles también, nos dice Edwin, Roberto nos dice INDE, efectivamente, se habla refiriendo a los lugares o a los espacios que tiene la ANAM, INDE, de ahí cobran dietas para ir a todas estas instituciones. Aprovechan a cobrar dietas porque de beneficio no lo creo. Es uno de los comentarios que nos mandan. Gracias por mandarnos sus comentarios. 3 candidaturas. ¿Cómo se hace esta elección? ¿Cómo se elige? Y después, una vez se elige al nuevo presidente o el actual presidente, ¿existe esa unidad estilo líder sindical o hay una porosidad a la hora de tomar esas decisiones o dar apoyos a ciertas políticas públicas, por ejemplo, de la presidencia? Lo que ha sido usual es que el presidente entrante de la República sea quien ha designado, digamos así, al presidente de la ANAM, al presidente de los alcaldes. Esto, insisto, creo que esto no fue así hace 4 años, debido a la precariedad del frente del FCN, ¿no? Es decir, el partido de gobierno era sumamente limitado en cuanto a alcaldes y tenía muy pocos. Lo usual era que en periodos anteriores el presidente de la República, digamos, llegaba acompañado de una enorme cantidad de alcaldes, ¿no?, de su propio partido, que no es este caso, digamos, en la situación actual que va a darse a partir del 15 de enero, porque la mayor parte de alcaldes son de la UNE. La UNE ganó, creo que casi 1/3 de las alcaldías, ¿verdad? Esto hace que el partido de gobierno creo que ganó entre 10 y 12 alcaldías, si no mal recuerdo, a lo sumo,
Y esto le hace, para efectos de este gremio, pues digamos, le hace sumamente débil. Eso hace que, digamos, aquella designación que casi se hacía a dedo, ¿verdad? ¿Y por qué se hacía a dedo? Porque siempre ha existido entre los alcaldes aquello de que es mejor estar con el partido de gobierno, porque obviamente eso les puede representar proyectos, recursos, ¿verdad? Y estar en contra de quien está en dominio del partido de gobierno, digamos, es una situación sumamente complicada, se les hace cuesta arriba, digamos, numerosos apoyos. En los últimos años, insisto, esto ha cambiado un poco, pero es por la debilidad de los partidos de gobierno, especialmente el que está terminando ahorita, el FCN, y creo que será más o menos lo mismo que observaremos con el partido del doctor Giammattei. Es un partido sumamente pequeño, con poca capacidad de influenciar decisiones. O sea que si hubieras ganado la otra candidata, si hubiera ganado Sandra Torres, que era la candidata de la UNE, sería otra historia. Indudablemente no habría un proceso electoral así como que estamos viendo 3 candidatos. Quizás habría 2, pero con el hecho de que se sabía quién iba a ganar, porque era una situación, digamos, lógica. Ese vacío que provoca el hecho de que el presidente no vaya a tener una mayor cantidad de alcaldías es lo que genera, digamos, la apertura a que hoy existan 3 candidaturas. El del alcalde Salcajá, digamos que ha sido su 4º periodo, es un alcalde sumamente renombrado por los proyectos que ha desarrollado, por la infraestructura urbana, es decir, es un alcalde con muchísimos reconocimientos a nivel internacional. El alcalde de Guastatoya es más o menos en el estilo tradicional de los caciques del oriente del país, ¿verdad? Técnicamente quizás no muy dotado, digamos, pero con carisma y con ciertas características del liderazgo en el municipio donde está. Y el tercero, que es el de Puerto Barrios, que surge, digamos, como la opción aparentemente para darle continuidad al trabajo que desarrolló Edwin Escobar, aunque debe de mencionarse que el candidato Salcajá es el vicepresidente actual. En alguna manera podría llamársele a eso continuidad. Es importante en el sentido de que demuestra que hoy por primera vez se muestra que el interés en darle continuidad a ciertas acciones. 2 de los 3 candidatos que van, digamos, en alguna medida podría decirse que le darían continuidad al trabajo realizado. Eso es sumamente valioso. Mientras que el tercero que es de la UNE. Es de la UNE y representaría el deseo de la UNE, digamos, de tener un control sobre esta instancia. Eso es más o menos como podría, grandes rasgos, verse las candidaturas actuales, pero insisto, la porosidad y esto. Ajá, eso te iba a preguntar, porque realmente existe, suponiendo que, no suponiendo, hay una candidatura de un alcalde que fue electo por la UNE, ¿realmente existe el apoyo de todos los alcaldes de la UNE hacia ese partido, tomando en cuenta que me decías que en segunda vuelta, una vez son electos, ya no les interesa seguir? Yo creo que la mayoría de alcaldes en este momento no les interesa, algunos ni se recordarán por qué partido los eligieron, es decir, porque la elección de alcaldes es una elección personal, ¿no? Se elige a las personas, de esa manera lo hacemos los guatemaltecos. No tiene, digamos, si la debilidad de los partidos políticos se ve en otras instancias, mucho más se puede ver acá, insisto. Al día siguiente, hoy día los alcaldes pues no necesariamente responden a una cuestión partidaria, no están defendiendo los intereses de un determinado partido. Yo creo que ese es el ejemplo de la misma UNE, que no creo que todos los alcaldes estén alrededor del candidato que se conoce hoy que está, y bueno, y lo ha sido durante muchas veces candidato, ¿no? Entonces, yo diría que no es eso. Increíblemente, y algo que es muy llamativo y muy propio de nuestra lógica de vida, es que quizás los alcaldes se agrupan más por cuestiones territoriales. Eso es mucho más importante. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos, el tema de los consejos departamentales de desarrollo, a la larga a los alcaldes les interesa mucho más, digamos, para promover sus proyectos, sus iniciativas, actuar de una forma coordinada al interior del Consejo Departamental de Desarrollo, donde no solo están ellos, sino están las instancias públicas que existen en el departamento y la sociedad civil. Es decir, se vuelve mucho más afín o mucho más importante el relacionamiento territorial. De hecho, la NAM está conformada por asambleas de alcaldes departamentales, que bien que mal, digamos, no tanto quizás que puedan funcionar como un ente, digamos, con mucha capacidad técnica, pero que sí da una idea de la influencia que tienen y que buscan tener en las decisiones del Consejo Departamental de Desarrollo, de donde les corresponda. Recordemos que aquí están pasando unos 2,000 o más millones de quetzales cada año en proyectos, y obviamente si los alcaldes actúan de una forma
coordinada, digamos, y en bloque pueden hacer promover y que esos proyectos avancen. Insisto, en última instancia lo territorial ya en la práctica termina siendo más importante que lo político, porque lo político, ya a estas alturas, ¿cuántos partidos están realmente activos o algo? La mayoría de alcaldes ya han perdido contacto con los que fueron, digamos, con las estructuras nacionales del partido que los eligió. Esos aspectos no son tan relevantes. Lo es más lo territorial, quizás pueda darse más bien. Ha habido muchas veces esto, pues, las negociaciones para la ANAM y estos son en bloque, pero en bloques territoriales, ¿verdad? Un departamento son tantos alcaldes, y ya te puedes imaginar la influencia que tiene Huehuetenango con 31 y San Marcos con 29, son departamentos sumamente poderosos, y ellos, para tener mayor influencia, ¿verdad?, pues si negocian en bloque departamental tienen mayor capacidad de incidir. Insisto, es un juego político, digamos, que quizás vemos acá más ese juego político que no vemos en otras instancias como el Congreso de la República, ¿no? Que ahí los esquemas son diferentes, mientras que acá se ve ese juego más de personas, de personalidades, de liderazgos, lo territorial, que es tan importante en el país, digamos. Esos son los aspectos que terminan siendo más dominantes y más relevantes a la hora de la elección. Ahora, uno creería que las candidaturas estarían encabezadas por municipios con mayor número de habitantes y por consiguiente y mayor extensión territorial o mayor actividad económica y por consiguiente como mayor peso económico. Sin embargo, vemos que son alcaldes de Guastatoya, de Salcajá y de Puerto Barrios. Ninguno del área metropolitana. ¿Esto a qué se debe? Digamos, lo más relevante ha sido, por ejemplo, el desinterés de la alcaldía de la Ciudad de Guatemala por la ANAM. Es decir, el alcalde de la Ciudad de Guatemala, digamos, a diferencia de otros alcaldes, no necesita, digamos, tener un respaldo, digamos, gremial para sus propios recursos, para promover proyectos. La Ciudad de Guatemala vive del YUS y de otros tipos de ingresos propios, ¿no? Entonces, nunca le fue relevante digamos, la ANAM. Quizás llama la atención un hecho paralelo que se ha dado en las últimas semanas. Los municipios en Guatemala se agrupan especialmente por mancomunidades. Las mancomunidades no responden a un departamento, ¿verdad?, sino que son las zonas territoriales. La verdadera distribución geográfica del país nos la da más las mancomunidades de municipios que los departamentos en sí. Digamos, porque, por ejemplo, existen mancomunidades que abarcan varios departamentos, la costa sur, digamos, que los intereses de los alcaldes más están más relacionados que con el propio departamento. Sí. El departamento de Guatemala ha tenido la gran mancomunidad del sur, es una estructura muy importante, digamos que siempre ha estado liderada por municipios como Santa Catarina Pinula, Villanueva. Lo que llama la atención es que en las últimas semanas se adhirió a la mancomunidad la Municipalidad de Guatemala. Eso es importante porque a la Municipalidad de Guatemala nunca le interesó coordinar acciones, digamos, con los otros municipios. Pudo haberlo desarrollado acá. La mancomunidad del sur tiene una capacidad técnica muy importante y ha desarrollado numerosos proyectos para esas municipalidades miembros en temas como desechos sólidos, infraestructura. Aunque, digamos, ese es un cambio muy importante. El alcalde de Arzú jamás tuvo interés en vincularse a la ANAM o a estas estructuras, pero demuestra un cambio en la Municipalidad de Guatemala, me imagino, motivado por temas como el tráfico y esto, que requieren de una atención integral, que no es de un solo municipio, digamos, se requiere una respuesta más amplia. Esto es interesante, digamos, ¿qué demuestra que sea el de Puerto Barrios, Guastatoya, esto? Salcajá. Estamos delante de verdaderos líderes, digamos, ¿verdad? Gente que tiene, por algún motivo, algún nivel de liderazgo. ¿Qué hace atractivo a los demás alcaldes una candidatura, por ejemplo, votar por uno o por otro en cuanto a sus propuestas? ¿Son sus propuestas? ¿Qué es lo que le hace atractivo o qué es lo que hace que gane los suficientes votos para ser electo? Yo diría que, por ejemplo, en este momento el municipio de Salcajá es como el municipio modelo del país. En materia de desarrollo económico, en materia de desarrollo
urbanístico, es decir, es un municipio ejemplar, digamos, que ha recibido numerosos premios y que demuestra, digamos, como la tendencia a futuro, digamos, ¿verdad? Está muy vinculada con entes del sector privado en la promoción de inversiones, está por inaugurarse ya algunos, especialmente call center en este municipio, es decir, en el caso de Salcajá es quizás los demás alcaldes ven como que este modelo que está funcionando acá es un modelo que vale la pena observar y digamos y de seguir, y muy probablemente que crean que de esta manera se pueden acercar a esa práctica tan importante que tiene Salcajá. Puerto Barrios, creo, y digamos y Guastatoya son quizás personalidades, es decir, son alcaldes, digamos, con mucho carisma, con mucho liderazgo, digamos, que son aquellos que caen bien, digamos, y que de una u otra manera, digamos, dictan la conducta de las zonas donde están, ¿no? Insisto, en última instancia termina siendo algo hasta personal, digamos, la forma de elegir a las autoridades de la ANAM, pero es algo que quizás para el día a día de los guatemaltecos no importa, pero que en la práctica tiene una gran relevancia, una gran importancia, especialmente, no porque maneje recursos propios, insisto, esto es muy poco, sino por esa capacidad de incidir en decisiones de estructuras de otras instancias gubernamentales que son sumamente importantes, la electrificación, temas ambientales, temas registrales de propiedad de la tierra. Esos son lugares sumamente importantes donde las influencias son muy grandes, ¿no? Aparte de lo que se menciona aquí de las dietas que puedan ganar, eso es obviamente así es verdad, pero también pongámonos a pensar, digamos, un alcalde que está, digamos, va a estar en el RIC o esto, y que tiene que dejar probablemente semana a semana también sus actividades, venir a la ciudad de Guatemala, no les resulta tan fácil, digamos, esa situación, porque es una función, tienen que combinar su función de alcalde, digamos, con esa representación gremial, digamos. Insisto, estamos también, digamos, en un nivel, yo diría como, no prehistórico, pero sí, digamos, muy preliminar de desarrollo del municipalismo en Guatemala, a diferencia de otros lugares. Se ha avanzado, y creo que el grupo actual de alcaldes que muchos de los nuevos que van a ingresar a sus puestos, creo que representarán un buen avance en muchos municipios, gente muy joven, hay gente con una visión más amplia, existen los tradicionales que se reeligen una y otra vez, pero bueno, más si la población considera que son buenos, los reelige, ¿no? También, digamos, no se puede cuestionar el hecho en sí de la reelección, porque es la población en última instancia la que decide si les da o no este lugar. Pero, insisto, creo que vamos a vivir 4 años de un nivel, digamos, de una dinámica local mucho más fuerte, mucho más importante, y que esperamos que no esté asignado también por cuestiones absurdas, digamos, como en estos periodos donde el presidente Jimmy Morales recurrió a los alcaldes en los momentos más críticos de su gestión, se lo otorgaron y al final creo que terminó ahora distanciado completamente de ellos, es decir, es situaciones que se viven, digamos, y que hacen mucho daño. En cuanto a eso, una situación estilo el presidente electo, porque es a partir del 25 de enero cuando se juramenta a quien resulte ganador de estas elecciones, un apoyo por parte de la ANAM o de los asociados a la ANAM hacia un presidente o hacia una política pública, hacia un presupuesto, hacia alguna ley, ¿es poroso o es granítico? No, siempre es poroso, digamos, insisto, lo territorial, es muy difícil que en 340 personas, cada quien, como es lógico y es natural, defendiendo, tratando de allegar recursos y proyectos e iniciativas para su territorio en el cual tiene que, a los electores a los cuales debe de responder, es muy difícil que, digamos, se desarrollen acciones totalmente gremiales, que todos estén unidos alrededor de ciertos y determinados temas. No ha sido la historia del país, porque, digamos, si no tuviéramos grandes avances también, por ejemplo, en materia de descentralización fiscal y eso otros te iba aspectos, a preguntar, que quizás hubiésemos podido avanzar mucho más y que podría ya tener un impacto en la vida de los ciudadanos, ¿no? ¿Existen o ha impulsado la ANAM, además de, o sea, ha hecho propuestas, ha impulsado esta descentralización
en cuanto a que el gobierno central vaya soltando muchas actividades y entre ellas la del cobro de impuestos? Existen iniciativas, como en Guatemala, existen miles de iniciativas, miles de estudios y miles de iniciativas de ley alrededor de esto, pero que jamás han avanzado, y los alcaldes también no han tenido la fuerza, digamos, para presionar a sus diputados, digamos, para que promuevan estos temas, digamos. En general, en el funcionariado público guatemalteco, especialmente los que toman decisiones, dígase ministros como los de finanzas y todos, siempre ha existido aquella, digamos, temor a descentralizar, digamos, algunos servicios. Creo que una visión de que pueden perder control, digamos. Siempre argumentan que es muy difícil, digamos, que las municipalidades cumplan con funciones de salud, seguridad, educación, aunque la práctica nos dice que ellos están realizando esas tareas porque el gobierno central no llega, y eso es lo absurdo. Los recursos están en el gobierno central y las tareas las terminan realizando sin esos recursos las municipalidades. Creo que podría haber avances significativos en materia fiscal. Hay municipios como los que estamos que tienen, digamos, han desarrollado mayor capacidad económica, digamos, hay fuertes inversiones privadas y todo, donde sería interesante, digamos, que esos recursos retornaran al gobierno local para su funcionamiento. El caso más reciente es quizás lo que hemos visto en el Estor, en el Polo Chico, estas zonas, con empresas de palma africana, mineras y algunas otras. Es absurdo que generan la riqueza y de lo cual no regresa virtualmente nada a esa zona. Es decir, y muchas veces las unidades tienen razón en ese sentido, ¿verdad? Cuando ven, qué sé yo, en sus boletas de pago en la empresa, miren, me están cobrando X, ¿verdad? ¿Y por qué me cobran X si el X no está? ¿Dónde está? Es decir, o las empresas cuando les hacen ver a sus empleados, digamos, miren, estamos pagando tanto de impuesto, ¿verdad? Y la pregunta es siempre, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué importancia tiene? Digamos, no vemos retornar absolutamente nada. Un mayor nivel de descentralización en ese plano creo que ayudaría y haría quizás más competitivos a los mismos municipios, porque la situación actual donde de una u otra manera, bajo los criterios que existen, le llega alguna cierta cantidad de recursos, a la larga, no sé si la expresión más usada es pereza, pereza fiscal, es decir, hay poco interés, uno sabe que ya tiene los recursos asegurados y con eso trabaja. No existe aquel estímulo, digamos, a buscar nuevas inversiones, proyectos que generen empleo y todo. Entonces, es digamos, sumamente, digamos, complicado. Si hubiera más competencia, digamos, mejores condiciones para competir, creo que habría zonas del país que se podrían desarrollar de mejor manera, tendrían mejores, digamos, posibilidades de desarrollo, porque hoy día se generan recursos, se generan impuestos, por ejemplo, y se van a un espacio, a un hoyo negro que nadie sabe bajo qué criterio se maneja, es decir, solo saben que regresará algo a las municipalidades, pero que no es nada, es decir, es parte de los absurdos, digamos, que tiene este país y que desestimulan las inversiones, porque, insisto, muchas empresas creo que, como ya existen otros países de Centroamérica, donde, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el 100% retorna al municipio donde se generó, y las instancias locales toman decisión sobre eso. Eso no existe en Guatemala, ¿no? Son de las cuestiones que no se han logrado avanzar, pero porque a la larga ha existido una visión centralista, y no, digamos, más que todo centralista de los recursos, ¿no? Porque siempre al gobierno central llegan personas, o han llegado de las instancias que lo que tratan es tener el mayor control posible de los recursos, y que lamentablemente y no necesariamente se traduce eso en mejor prestación de servicios desde el gobierno central. De hecho, lo que mejor funciona hoy en materia de salud, educación, seguridad, es lo local. Pero lo absurdo es que se paga con recursos de los municipios, y los recursos del gobierno central no llegan para atender estas necesidades. Pues muchas gracias, Miguel, por habernos ayudado a entender ¿para qué se crea la ANAM? ¿Cuál es el poder político que hay en esta presidencia, y en especial estos espacios que tienen en diferentes lugares, como el INDE, como el INAP, CONAP, o el Registro de Información Catastral,
los cuales inciden en las políticas públicas. Sí, son lugares muy importantes y digamos que, insisto, para el común de los guatemaltecos, para el día a día pasa desapercibido, pero que son lugares donde se toman decisiones siempre importantes, ¿no? Pues muchas gracias. De nada, es un gusto. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por haber compartido nuestra transmisión. Seguiremos platicando sobre estos temas conforme se vayan desarrollando. Seguiremos dándole seguimiento al tema de la Corte de Constitucionalidad. Por ahí se nos quedó pendiente el tema de cómo va el libramiento. Ese es otro tema, el libramiento de Chimaltenango. Llueve y casi se deshace, es el libramiento de Azúcar. Y también pues la situación con respecto a la destitución que solicita la jueza Aifán para las personas que laboran en su juzgado. Ya el sindicato está también dando su postura, así que estos temas los seguiremos platicando en nuestras siguientes emisiones. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron, quienes compartieron nuestra transmisión. Muchas gracias. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.